vamos a presentar un tema muy, pero muy especial, que viene a reflexionar en nuestra vida, para que nosotros podamos meditar qué es lo que estamos haciendo bien o quizás estamos haciendo mal. Y entonces muchas veces vienen a nuestra vida muchas situaciones difíciles, adversas, porque todo ser humano pasa por esto. Todo ser humano pasa por problemas, todo ser humano pasa por dificultades, todo ser humano pasa por crisis. Y entonces nosotros podemos decir, bueno, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué es la situación que me está llevando a esto? Pero Dios, hermanos, siempre en medio de la circunstancia y la situación hay consuelo y hay esperanza y promesa para cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, sean pues bienvenidos a nuestro programa en esta oportunidad y queremos decirles que usted es el invitado de honor en esta hora y que la palabra de Dios es para todos. El profeta Jeremías lo dijo, ¿verdad? Tierra, 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 oye palabra de Jehová. 3 veces tierra, pasado, presente y futuro. Todas las generaciones Dios ha querido que podamos escuchar palabra de Dios. Así que en esta oportunidad Dios nos da el privilegio de poder llegar hasta su hogar para poder proclamar la palabra del Señor. Recuerde que el apóstol Pablo lo decía, ¿verdad? Es menester, es necesario, me es una impuesta necesidad compartir el Evangelio. Entonces nosotros también como emisores de Cristo, como embajadores del Señor, también nosotros queremos compartir la palabra con usted. Y si hoy en estos momentos está pasando esta dificultad, pues esta palabra va a ser para reflexión en nuestra vida. Pero antes yo quiero que me acompañe, si usted puede, a poder hacer una oración antes de poder llegar a la palabra del Señor. Bendito y eterno Padre, te damos muchas gracias por permitirnos el momento especial de poder degustar un manjar, de poder degustar tu palabra a través, Señor, de nuestros oídos, como dice el gran siervo Job. Padre amado, en esta oportunidad te pedimos que cada uno del corazón de nuestros oyentes, hoy, Señor, pueda ser una esponja para poder adquirir, Señor, tu palabra, que sean tus palabras y no la de tu siervo. No, Señor. Que tú seas, Señor, a través de tu Santo Espíritu, que pueda llegar al corazón de cada uno de nuestros hermanos y hermanas y cada familia que hoy nos van a escuchar. Te pedimos, nuestro Dios, que seas tú con nosotros, que tú pases un carbón encendido en mis labios, que no sea yo, sino seas tú, Señor, el que puedas dar este mensaje en esta oportunidad. Te pedimos y te rogamos por cada uno de nuestros hermanos, todos los que hacen posible también este programa, que tú los ayudes, que tú los bendigas de una manera muy especial. Muchas gracias te damos. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, en esta hora de la mañana también queremos decirle que si usted quiere sintonizarnos a través de la radio en línea, nos puede sintonizar a través de www.televinter.com o www.tunein.com. Ahí está, Radio La Voz del Comercio, para que usted nos pueda sintonizar la hora que el programa se emite en este día. Así que, mis queridos hermanos, vamos a tener un tema maravilloso de la palabra del Señor. En un contexto, hermanos, que quiero comentarles, hablando acerca del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Nosotros podemos contemplar cómo Dios, hermanos, a través de la historia, cómo Dios se ha manifestado con su pueblo, cómo Dios se ha manifestado con sus hijos. Y hasta hoy en día también el Señor tiene ese cuidado especial con cada uno de nosotros. Pero con el pueblo de Israel fue algo maravilloso. Cómo Dios, ¿verdad?, hace que el pueblo salga de una esclavitud de más de 430 años. Y dice que el Señor escuchó la voz y las oraciones de muchos que estaban en la esclavitud. Pero sobre todo también porque había una promesa de Dios para Abraham. Y Dios tenía que cumplir esa promesa. Pero en el transcurrir de la historia del pueblo de Israel, nosotros podemos contemplar, amados hermanos, cómo el pueblo de Israel muchas veces murmuraba contra su Dios.
cómo el pueblo de Israel muchas veces se olvidaba de cómo Dios con mano potente los había sacado. Muchas veces el pueblo se olvidaba que Dios era su proveedor. Muchas veces el pueblo de Israel se olvidaba cuán grande era el poderío de nuestro Dios. Y muchas veces el pueblo se desviaba, se iba tras la idolatría y muchas veces llegaba juicio al pueblo. Muchas veces llegaba juicio al pueblo. Y podemos ver, hermanos, cómo cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, se va a la idolatría, Moisés se va al monte Sinaí y el pueblo se desespera. Y dice, se fue nuestro líder, ya no regresó, porque recuerda, fueron 40 días y 40 noches que Moisés va al monte Sinaí. Y entonces, ¿qué pasa? El pueblo empieza a desesperarse, ¿verdad? Y le dice a Aarón, Aarón, haznos un becerro de oro. Y entonces, ¿qué pasa? Aarón lo hace. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Se va tras la idolatría. Pero hubo juicio. Dice que se abre la tierra y empieza, hermanos, a tragarse a muchos de los que estaban ahí haciendo esa murmuración, esa blasfemia, ir tras dioses ajenos. Y entonces vemos un panorama en el contexto histórico de cómo el pueblo de Israel, a pesar de ver tantas maravillas de parte del Señor, siempre se apartaba de los caminos. Y entonces venía juicio. Y uno de los juicios que también vino sobre el pueblo de Israel por la rebeldía, por el pecado, muchas veces fue llevado al exilio. Muchas veces también Dios permitía muchas cosas para el pueblo, para que pudiera entender y comprender. En el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 19, nosotros podemos encontrar cómo había un pueblo, un ejército, hermanos, un ejército, el ejército de Asiria, que acechaba al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel tenía ese temor, porque tenía el temor. Imagínense, el pueblo de Asiria, para poner un contexto, el pueblo de Asiria era uno de los ejércitos más poderosos y devastadores de su época. Aquel que se enfrentaba al pueblo de Asiria dice que salía exterminado. Y entonces Asiria, hermanos, dice que estaba acechando al pueblo de Israel. Pero porque Dios lo había permitido. Porque ellos se habían ido siempre, ¿verdad?, tras la idolatría. Imagínense que dice que internamente el pueblo de Israel sufrió con sus líderes y con sus ancianos. Dice el profeta Isaías, hermanos, que estos líderes de Israel vendían a sus hermanos, ¿saben por cuánto? Por un par de sandalias. Imagínese usted. Ya no había amor hacia su hermano. Ya no había amor hacia su prójimo, hacia el anciano, hacia la viuda. Ya no había. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasaba? Dios enviaba juicio. Dios enviaba juicio, hermanos. Porque el pueblo entonces no tenía ese amor. No se quedaba, hermanos, perseverando en el amor del Señor. No se iba tras dioses ajenos. Obraba injusticia. Entonces, el pueblo en ese tiempo, hermanos, porque vamos a tocar un tema muy especial en esta oportunidad. Entonces, el pueblo estaba siendo acechado por el ejército de Asiria, pero también internamente estaba sufriendo injusticias por sus líderes y por sus ancianos. Y los vendían por un par de sandalias. Y todo esto Dios no le gustó. Los miraba de lejos y permitía muchas cosas. Quiero llevarlos, hermanos, a Isaías capítulo 26, versículo 9. Y estas son palabras del profeta Isaías que habla y que exclama en medio de esa situación difícil. Usted puede leer en Segunda de Reyes capítulo 19 todo lo que estaba aconteciendo, cómo el rey Ezequías, cómo el profeta Isaías, hermanos, estaban en ese momento y todos empezaban a orar al Señor. El rey Ezequías no hallaba qué hacer y le mandaba cartas al profeta y le decía, ora al Señor. Ora al Señor por este pueblo. Ora porque hay mucha acechanza en contra de nuestra.
Y entonces, en el capítulo 26, versículo 9, dice la palabra del Señor. Imagínense, en esta situación difícil que estaba viviendo el pueblo de Israel, pero no todo el pueblo estaba en rebeldía. Déjeme decirle, no todo el pueblo estaba en rebeldía. No todo el pueblo iba tras dioses ajenos. Había un remanente. Había un pequeño grupo que se mantenía, que oraba, que pedía. En Isaías capítulo 26, el profeta Isaías dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me durare el espíritu en medio de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, oiga como dice, los moradores del mundo aprenden justicia. ¿Por qué decía esto el profeta Isaías? ¿Por qué lo decía? Porque estaban viviendo juicios de Dios. Porque el pueblo se había ido tras dioses ajenos. Era un pueblo rebelde, pero había un remanente. Había un pueblo, había una porción del pueblo que se mantenía firme y que buscaba a Dios. Y que buscaba al Señor, hermanos. Entonces, ¿qué pasaba ahí? ¿Qué pasaba? Entonces, Dios le daba promesas, esperanzas en medio de la crisis y situación a el pueblo de Israel. Bueno, hay un objetivo para este tema. Y el objetivo es comprender, oiga, que amar, había un pueblo pequeño, había un remanente. Comprender que amar y desear al Señor ante toda circunstancia es saber, es degustar de las misericordias de Dios, que sobreabunda a pesar de la desobediencia del ser humano. Del ser humano. El título a considerar en esta oportunidad se titula Con mi alma te he deseado. Con mi alma te he deseado. Y entonces, hermanos, ante este contexto histórico que ya les comento, el pueblo de Israel sufría, hermanos. Tenía crisis. La crisis era inminente. Dice que el reino del sur, que era Judá, vivía bajo la amenaza constante del imperio asirio, como les comentaba en 2 de Reyes capítulo 19. Cabe mencionar, hermanos, que el ejército de Asiria era uno de los más formidables, organizados y temidos de la antigüedad. Eran muchos, eran devastadores ese ejército. Entonces el pueblo de Israel estaba siendo acechado por él. Ahora, ¿cómo vivía el pueblo de Israel a nivel espiritual? Les comentaba, la sociedad enfrentaba, primero, idolatría. Segundo, opresión externa e interna, con los mismos líderes, hermanos, con los mismos líderes. Y también, hermanos, los gobernadores, los ancianos, ¿verdad? Fueron acusados ¿de qué? De enriquecerse a costa de los más débiles, como les comentaba, de los huérfanos, de las viudas, de los ancianos. Los vendían, ¿verdad? El pueblo, hermanos, empezaba a sentir una crisis muy dura. Pero también, en medio de la crisis, se refleja, como les decía, la postura de un pequeño grupo, de un remanente, que buscaba apasionadamente a Dios, incluso en esta época más oscura que estaba viviendo el pueblo. El exilio, la opresión, el acecho. Había un pequeño grupo que estaba ahí. Muy bien, hermano, vamos a ir rápidamente. Y yo quiero que usted pueda poner mucha atención a la palabra en esta oportunidad. Vamos nuevamente a Isaías capítulo 26, verso 9, que dice: con mi alma te he deseado en la noche. Vámonos en esa primera parte. Con mi alma te he deseado. Quiero hacerle una pregunta y quiero que usted se conteste en lo más profundo de su corazón, en su interior. ¿Cuándo es que usted anhela la presencia de Dios? ¿Cuándo es, hermanos, cuando nosotros anhelamos la presencia de Dios? Pongámonos a pensar un momento.
¿Cuándo es cuando nosotros buscamos la presencia de Dios? Y seamos honestos, hermanos. ¿Cuándo es cuando deseamos que Dios esté con nosotros? ¿Cuándo es que deseamos que el Señor esté con nosotros? ¿Cree usted que anhelamos la presencia de Dios cuando todo va bien? No, hermanos. Muchas veces es todo lo contrario. ¿Cuándo anhelamos nosotros la presencia de Dios? ¿Saben cuándo? Cuando hay una enfermedad. Clamamos a Dios, doblamos rodillas y decimos, Señor, por favor, ayúdame. Tú eres mi médico por excelencia, ¿verdad? Y muchas veces, hermanos, nos pasa como al pueblo de Israel. Muchas veces estamos bien, ¿verdad? Porque el Señor nos ha bendecido. Pero muchas veces, hermanos, nos hemos desviado. ¿Y qué pasa? Nos olvidamos de Dios. Pero cuando viene a nosotros, hermanos, algo, la crisis en nuestra vida, entonces sí, anhelamos la presencia de Dios. ¿Cuándo es que se anhela la presencia de Dios? Cuando estamos enfermos. Señor, tú eres mi médico por excelencia. Doblamos rodilla y pedimos de día y de noche y a cada instante. Y cuando sentimos el dolor y cuando sentimos, hermanos, la crisis de la enfermedad, entonces nosotros anhelamos la presencia de Dios. ¿Cuándo más es cuando anhelamos la presencia de Dios? Cuando no hay empleo, cuando no hay trabajo, cuando la crisis económica ha llegado a nuestra vida. Anhelamos a Dios. Y le decimos, Señor, mira la necesidad que estoy pasando. ¿Cuándo anhelamos a Dios? Cuando hay soledad en nuestra vida. Cuando todos se han alejado de nosotros. Nuestra familia nos ha dejado, nuestros hijos, nuestra pareja, y estamos solos y entonces reflexionamos y decimos, Señor, estoy en soledad. Estoy en soledad, Señor. Necesito de ti. ¿Cuándo es que anhelamos nosotros la presencia de Dios? Cuando tenemos algún problema, hermanos. Algún problema legal, algún problema penal que nos está acechando la justicia. Y entonces decimos, Señor, por favor, tú eres mi abogado. Clamamos a Dios, hermanos. ¿Saben cuándo nosotros o el ser humano pide la presencia de Dios? Cuando hay un evento climático. Cuando hay una tormenta y nos agarran el camino, ¿verdad? Y decimos, Señor, por favor, ayuda. Y exclamamos a Dios. Cuando en algún momento hemos experimentado algún temblor, algún terremoto, ¿qué es lo que hace la gente, hermanos? ¿Qué es lo que hace la gente? Lo primero es, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Qué exclama? La presencia de Dios. Hace pocos días experimentamos, todo el mundo vio lo que sucedió en un país de Sudamérica. ¿Qué pasó? Pues hubo un temblor, un terremoto fuerte y todavía hay muchas personas desaparecidas. Pero ¿sabe qué? En algún momento hemos visto un video, quizá usted lo vio. ¿Qué estaba haciendo ese pueblo o una parte de ese pueblo? Estaba haciendo idolatría con tambores y tantas cosas que estaba haciendo. Y cabalmente en medio de ese momento que estaba realizando ese grupo de personas, empieza el terremoto. ¿Qué creen ustedes que hicieron esas personas? Estaban haciendo algo en contra de Dios. Pero al momento que estaba ahí, hermanos, empezaron a clamar. Dios mío, Dios mío. Entonces, ¿cuándo es que se necesita la presencia de Dios o anhelamos la presencia de Dios? En los momentos difíciles. ¿Ya? Y cuando todo nos va bien, nos olvidamos de Dios. ¿Qué dice el salmista? Vamos al Salmo 42, verso 1, en la primera parte que estamos viendo. Salmo 42, verso 1 nos dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Oiga cómo está metafóricamente hablando el salmista. Como el ciervo, como un animalito, hermanos. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, dice, por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Qué estaba pasando con este animalito, con este ciervo? Quizá había caminado, quizá estaba en el desierto y estaba anhelando el agua. El agua es vital para nosotros, ¿cierto? Por eso, hermanos, el salmista está haciendo esta metáfora de las corrientes de agua. El agua es vida.
Y entonces dice, así clama por ti, oh Dios, mi alma mía. Necesitamos a Dios siempre, hermanos. En la calamidad, en la crisis, anhelamos a Dios. Dice el verso 2, mi alma tiene sed de Dios, pero no cualquier Dios, dice el salmista, del Dios vivo, del Dios vivo, del verdadero Dios, el creador del cielo y de la tierra, el que usted y yo le hemos conocido por misericordia. Tenemos el conocimiento de Dios por misericordia. Que nadie se envanezca, dice la palabra, que nadie se envanezca por tener un alto conocimiento, no. Al contrario, debemos de humillarnos a Dios y decir, Señor, gracias porque por tu misericordia te hemos conocido. Te hemos conocido. Aquel que quiera alabarse, dice, que se alabe en conocer a Dios. Que se alabe el valiente en su valentía, dice. El sabio en su sabiduría. Pero el que ha de alabarse, el que ha de glorificar a Dios, es por conocerle a Él. Y entonces dice el salmista, ¿verdad? Dice el salmista, mi alma tiene sed de Dios, pero del Dios vivo, el creador del cielo y de la tierra. No dioses ajenos, no, nada de eso. El verdadero Dios, Jehová de los ejércitos. Dice, él sigue diciendo, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y dice el salmista, verso 3, fueron mis lágrimas, su tristeza, su angustia, su soledad. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿qué le decían al salmista? ¿Qué le decían al escritor del Salmo 42? Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Estaba viviendo una soledad, estaba viviendo una crisis, porque lo estaba anhelando, y es que así es el ser humano. Cuando estamos pasando por crisis, entonces se anhela. El Salmo 63, verso 1, también el salmista dice, Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Ay, sí, hermanos, le buscamos a Dios. Amigos, ahí sí le buscamos a Dios. Mi alma tiene sed de ti. En otras palabras, mi alma tiene necesidad de ti. El agua es vital, el agua es vida. La palabra del Señor es vida. Dios mismo nos da vida, hermanos. Mi carne te anhela. Mi carne te anhela. ¿Y qué dice el profeta Isaías en el 26:9? Con mi alma te he deseado. El pueblo, ese remanente, había deseado a Dios que los pudiera sacar de esa crisis. Entonces dice, mi alma, el salmista dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay agua, en donde está la crisis, anhelamos a Dios. Ahí buscamos la presencia de Dios. En la necesidad es cuando más buscamos a Dios. Porque teniéndolo todo, hermanos, muchas veces nos olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Quizás nos va bien, económicamente nos va bien. Quizás hasta se tiene 3 empleos, ¿verdad? Mañana, tarde y noche. 15 horas de trabajo. Y más se da más en el extranjero, ¿verdad? Nuestros hermanos que se van al extranjero trabajan muchas horas. Pero muchas veces cuando ya se obtiene lo que se ha pedido, muchas veces se olvida de Dios. Y ya no hay tiempo. Y lo dice un proverbista. El proverbista Agur, en Proverbios capítulo 30, versículo 7 al 9 nos dice, 2 cosas te he demandado, dice Agur, y no me la niegues antes que muera. Había 2 peticiones de Agur. Dice el versículo 8, vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. ¿Qué estaba pidiendo? No, mejor manténme con lo que es necesario. Yo voy a estar contento con lo que tú me regales, Señor. Dice, no me des pobreza ni riqueza, manténme con el pan necesario. Porque el verso 9 de Proverbios 30 dice, no sea que me sacie, otras palabras, no sea que lo tenga todo. El negocio va bien,
Lo voy a cerrar hasta tarde. Ya no cierro los sábados porque el negocio va bien. Ya no te conozco, Señor. Dice, no sea que me sacie y te niegue. Y diga, ¿y quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Si yo todo lo puedo. Si mi negocio va bien. Soy inteligente para administrar mi negocio. Soy inteligente para tener 1, 2, 3 empleos. Entonces dice, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. ¿Cuándo es que buscamos a Dios? Cuando hay necesidad. Cuando lo tenemos todo, muchas veces no, hermanos. Pero dice, hermanos, que nosotros, dice el profeta, con mi alma te he deseado. Con mi alma te he deseado. En la angustia, claro que sí. El remanente estaba pidiéndole al Señor liberación. Y si usted se va arriba de lo que dice el Salmo, el título del capítulo 26 de Isaías, dice, hermanos, que era una palabra de liberación, una alabanza de liberación en el capítulo 26. Ese remanente estaba pidiendo eso. Pero ahora vamos a la segunda parte para ir rápidamente, hermanos. A la segunda parte del versículo 9 del capítulo 26 es el que estamos analizando. Y dice la segunda parte, y en tanto que me dure el espíritu en medio de mí. Mi alma te he deseado. Mi alma te ha deseado. Lo ha deseado porque había una angustia, una crisis. La buscaba de Dios. La pregunta es aquí, y en tanto que me dure el espíritu en medio de mí, madrugaré a buscarte. Ya, recordemos, había la necesidad de buscar a ese Dios misericordioso. Pero ese era ese pequeño grupo, ¿verdad? Ahora la pregunta es en la segunda parte. Y en tanto que me dure el espíritu en medio de mí, madrugaré a buscarte. ¿A qué espíritu se refiere el profeta? ¿A qué espíritu se refiere? En tanto me dure el espíritu dentro de mí. ¿A qué espíritu, hermano? Recuerde, buscamos a Dios, buscamos la presencia de Dios, pero en cuanto dice, dure el espíritu en medio de mí. ¿Qué espíritu se refiere el profeta? Vamos a Job capítulo 34, versículo 14 y 15. Y dice el patriarca Job en el capítulo 34, si él pusiese sobre el hombre su corazón, su juicio, si él pusiese sobre el hombre su corazón, su juicio de Dios, y recogiese así su espíritu y su aliento, en otras palabras, si Dios nos quitara la vida, ese espíritu es vida, y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente. Y el hombre volvería hacia ¿dónde? Dice el patriarca, al polvo. Ahora, ¿qué espíritu está hablando el profeta? Job lo explica. Es el hálito de vida, el espíritu que tenemos dentro de nosotros, hermanos. Si él pusiese sobre el hombre su corazón, pusiese juicio delante de nosotros, hermanos, dice, y recogiese su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente. Toda carne perecería. Y el hombre volvería al polvo. Es decir, le quitara la muerte completamente. Pero vámonos a lo que nos dice, hermanos, Génesis capítulo 2, verso 7. Cuando crea Dios al hombre, ¿qué le da al hombre? ¿Qué sopla sobre sus narices Dios sobre el hombre? El hálito de vida, el espíritu, el aliento, el viento, el ruaj en hebreo. El viento, el espíritu. Entonces, ¿a qué espíritu se está refiriendo el profeta en el capítulo 26, en la segunda parte del verso 9? Al espíritu de vida. ¿Cuándo es que nosotros tenemos que buscar de Dios, hermanos? Cuando tenemos vida. Usted que está respirando, yo que estoy respirando, tenemos que buscar al Señor. Dice Lamentaciones, en el capítulo 3, versículo 25. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es Dios, hermanos. Usted puede buscar de Dios porque tiene vida,
porque tiene vida, hermano. En la Nueva Traducción Viviente, en el capítulo 3:25 de Lamentaciones dice: el Señor es bueno con los que dependen de Él y con aquellos que le buscan. Con aquellos que le buscan. Pero cuando tenemos que buscar del Señor, ¿cuándo tenemos que buscar del Señor según el texto? En tanto dure el Espíritu en medio de mí. ¿Cuándo tenemos que buscarle? Salmo 115, verso 17 al 18 nos dice. Salmo 115, habla el salmista. Salmo 115, versos 17 y 18 y dice: ¿cuándo tenemos que buscar al Señor? No alabarán los muertos a Jehová. No alabarán los muertos a Jehová. Aquel que se le fue el espíritu, que murió, que exhaló, está guardadito, se mete a la caja, ¿verdad? Va al cementerio, a su sepultura, y allí está guardadito hasta la venida del Señor. Dice: no alabarán los muertos a Jehová. Ahí están guardados. Cuando Cristo venga en su segunda venida, van a resucitar. Unos para vida eterna, según Daniel, y otros para condenación perpetua. Hoy es el momento de buscar al Señor. Hoy es el momento. Hoy, en tanto dure el Espíritu, en tanto dure la vida, en tanto dure nuestra vida, tenemos que buscar al Señor. No alabarán los muertos a Jehová, ni en cuanto descienden al silencio. Ya están allí, hermanos, en la sepultura. Nadie puede alabar a Dios. Pero, dice el salmista, verso 18, Salmo 115, pero nosotros, ¿quiénes nosotros? Los que tenemos vida, los que respiramos. Pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre, mientras dure el Espíritu en medio de nosotros. En la Nueva Traducción Viviente dice, aquí mismo en el Salmo 115, 17, los muertos no pueden cantar alabanzas al Señor. No, hermanos, los muertos no están resguardados ahí. Nuestros hermanos que murieron, ahí están en el sepulcro esperando la venida de Cristo. Ahí están. No están en la presencia de Dios, no están con Dios, no están en el cielo, no están allí resguardados en su segunda venida, cuando el Señor retorne. Los muertos no pueden cantar alabanzas al Señor, porque han entrado en el silencio de la tumba, pero nosotros podemos alabar al Señor, los que tenemos vida, hermanos. Mientras tengamos vida, tenemos que buscar a Dios. Hay una frase que se dice, ¿verdad? Mientras hay vida, coméntelo usted ahí. Coméntelo usted ahí. Mientras hay vida, Isaías 55, versículos 6 y 7 nos dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Mientras usted tenga vida, hermano y hermana, amigo y amiga que me está escuchando. Mientras hay vida, mientras dure el Espíritu dentro de usted. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y llamadle en tanto que está cercano. Claro que sí. Dice el versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Es lo que siempre Dios le decía al pueblo de Israel. Se habían alejado de Él. Cambien su pensamiento, cambien su forma de ser, cambien sus iniquidades, sus malos pensamientos. Y hoy Dios le dice a ustedes, mi querido hermano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Vuélvase a Jehová. ¿Qué tendrá Dios? ¿Se recuerda usted del objetivo de nuestro tema en esta oportunidad? Se lo voy a repetir nuevamente. Comprender. Usted reflexione, comprenda que amar y desear al Señor ante toda circunstancia es saber que las misericordias, hermanos, de Dios sobreabunda a pesar de la desobediencia del ser humano. ¿Y qué dice, hermanos? ¿Qué dice el profeta? Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él, ¿qué cosa? Misericordia. Y el Dios nuestro, el cual será
amplio, hermanos, en perdonar. Su amor es profundo. Si usted ha ido al mar, se ha ido a recrear al mar, y miramos nosotros el mar, es inmenso, hermanos. Pero la palabra de Dios dice que es más inmenso el amor del Señor. Dice que es amplio en perdonarnos, hermanos. Amplio en perdonarnos. En la traducción lenguaje actual dice el profeta Isaías en el capítulo 55, ahora es el momento oportuno, porque tiene vida, porque tiene el espíritu de vida dentro de sí. Busquen a Dios, llámenle ahora que está cerca. Arrepiéntanse porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Él tiene compasión de ustedes. Que cambien los malvados su manera de pensar y que dejen su mala conducta. Lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 12, verso 2, en la versión Dios habla hoy. Dice, cambien su manera de pensar para cambiar su manera de vivir. El profeta dice, hermanos, que dejemos los malos pensamientos, que nos volvamos a Jehová, porque Dios también es juicio. Eso sí, hermanos, Dios es juicio. Dios es juicio y hace justos juicios a nuestras vidas. ¿Qué estaba pasando con el pueblo de Israel? Estaba sufriendo juicio. Había dejado a su Dios. ¿Cómo era posible, hermanos, que el pueblo de Israel se olvidara de que con mano potente los había sacado? ¿Cómo es posible que se había olvidado de su Dios? Que se había ido tras dioses ajenos, que murmuraba contra sus líderes. Pero Dios le decía a sus líderes, no se preocupen, el pueblo no murmura contra ustedes, murmura contra mí. ¿Cómo es posible, hermanos, que el pueblo se había olvidado que Dios había proveído maná del cielo? ¿Cómo era posible? Entonces, todo eso lo trajo a juicio Dios. Lo trajo a juicio. Y recuerden que Dios es juicio. Vamos a la tercera parte del versículo 9. Capítulo 26, verso 9. Tercera parte. Dice, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Cuando viene la crisis, el problema que Dios permite, entonces reflexionamos. Entonces decimos, sí es cierto, yo me alejé de Dios. Y por ende, vino lo que estoy pasando. Vino la calamidad. Vino la crisis. ¿Dios lo permitió? Claro que sí, Dios lo permitió. Dice Samuel, ¿verdad? Que Dios da la llaga. Dios da la llaga, hermanos. Pero dice que también da la cura. Por misericordia. Entonces dice la parte 3, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Hasta ahí nosotros entendemos los juicios de Dios. ¿Y saben qué? Dice que el Señor siempre nos deja una enseñanza en sus juicios. Muchas veces los juicios de Dios no son solamente para muerte, sino para enseñarnos, para arrepentirnos de nuestros malos caminos. Proverbios capítulo 3, verso 11 y 12 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. El pueblo de Israel estaba recibiendo esto. Estaba recibiendo juicio. Ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como al padre al hijo, a quien quiere. El contexto histórico del capítulo 26 del profeta Isaías está, hermanos, en el contexto de crisis, de exilio, de acechanza de un pueblo o de un ejército devorador como el ejército de Asiria, como crisis internas, con líderes ancianos que hacían
oprimir al pueblo. Dice el verso 12 de Proverbios 3, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. La reprensión de Dios, hermanos, es para reflexionar en nuestra vida. No es para exterminarnos, porque dice que grande es la misericordia de Dios. Grande la misericordia de Dios. Hebreos 12:5 al 7 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido de Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? El pueblo de Israel estaba recibiendo la corrección de parte de Dios. El mismo Dios había permitido que el ejército de Asiria, aquel ejército devorador, pudiera acechar al pueblo de Israel. Pero hubo un remanente que oraba a Dios. Hubo un remanente, hermanos, que oraba a Dios, que pedía a Dios. Hubo un rey que también se tuvo que rendir ante Dios, el rey Ezequías. Juntamente con el profeta Isaías, clamaban a Dios. El pueblo, hermanos, de Israel estaba en incertidumbre, sufriendo opresión, acecho de parte de ese ejército devorador, destructor, de una nación agresiva. Estaban con ansiedad y temores, vivían con ansiedad y temores. ¿Cuándo va a venir el ejército a exterminarnos? No solo de los extranjeros, sino aún de sus propios líderes, como les decía, hermanos. Se enriquecían de los pobres. Pero a pesar de sus miedos, a pesar de los temores y a pesar de que se habían alejado de Dios, pero Dios escuchó ese pequeño remanente, hermanos. Dios le da esperanza y consuelo a través del profeta. Dios le da esperanza y consuelo. Dios le da liberación al pueblo de Israel. ¿Quiere verlo? Dios da la llaga, pero también la cura, para que nosotros reflexionemos, hermanos. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 32 al 35. Observen lo que dice o escuchen lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad. No lo iba a permitir el Señor. ¿Permitió que tuviera temor el pueblo? Sí. ¿Que escuchara el pueblo que el ejército iba a llegar? Sí. Para que reflexionara, hermanos. Ni echará saeta en ella, flechas, dardos, nada de eso. Ni vendrá delante de ella con escudo. No, le dice Dios al profeta, dile esto al rey, dile esto al pueblo, que no entrará en esta ciudad el rey de Asiria, ni su ejército. No echará saeta ni en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte, porque el mismo camino, por el mismo camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Verso 34. Aquí viene, hermanos, aquí viene la protección de Dios. Porque yo, ¿quién yo, hermanos? Jehová de los ejércitos, el que es grande en perdonar y en tener misericordia, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla. ¿Por qué, hermanos? Por amor a mí mismo, dice el Señor. Por amor a sí mismo. El Señor no se puede negar a sí mismo a tener misericordia, hermanos.
el Señor no se puede negar a sí mismo a tener amor. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarlos por amor a sí mismo y por la promesa y por amor a David, mi siervo. Porque tenía que cumplirse la promesa, hermanos. Tenía que cumplir la promesa de Abraham, que se le dio a Abraham, que iba a venir sobre él, hermanos, una simiente, la cual es Cristo Jesús. Y entonces dice, por amor a mí mismo, dice, y por amor a mi siervo David. ¿Qué iba a hacer el Señor entonces? Proteger a la ciudad, proteger al pueblo, hermanos. Pero vino juicio sobre ellos, claro que sí. Pero por amor a sí mismo, porque es amplio en perdonar, vimos Isaías 55, amplio en perdonar el Señor, pues por amor a sí mismo no los destruyó, no permitió. ¿Y qué hizo el Señor? Verso 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová. ¿Y qué hizo el ángel de Jehová, hermanos? Y mató en el campamento de los asirios a ese ejército devorador, a ese ejército destructor, a ese ejército que acechaba al pueblo de Israel. Y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. El mismo que da la llaga, da la cura. En medio de la crisis había un remanente que decía, con mi alma te he deseado. Y en tanto dure dentro de mí el espíritu, te buscaré, te buscaré. Hermanos y hermanas, esto nos hace que nosotros reflexionemos. Nos hemos alejado de Dios. Ha venido crisis a nuestra vida, reflexionemos. Es hora de volver, porque dice que el Señor es amplio en perdonarnos, hermanos. Amplio en perdonarnos. Entonces debemos de buscar de Dios. Y en medio de la crisis, y en medio, hermanos, de lo que estaba viviendo el pueblo, el profeta Isaías le dice al pueblo de Israel, y con esto concluyo. En Isaías capítulo 26, versículo 3, en el contexto del verso 9, le dice el profeta, le dice, hermanos, a ese remanente, a aquel que no se había ido, no se había descarriado, no se había ido tras dioses ajenos. Le dice en el capítulo 26, versículo 3, le dice en ese momento al pueblo, pero hoy el Señor le dice también a usted, mi querido hermano, si está pasando momentos difíciles en su vida. Y que ahora yo sé que usted va a desear al Señor, va a buscar al Señor. Dice el versículo 3. Tú, le dice el profeta a Dios, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hermano y hermana, Dios mantuvo la protección y el amparo a ese pequeño remanente, hermanos. Qué maravilloso y misericordioso es el Señor. Está en medio de la crisis, usted dice que el Señor lo guardará en completa paz. Cuando sentimos que ya no podemos, hermanos, la paz del Señor viene, pero no con cualquiera, con aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Porque en ti, dice el Señor, porque en ti dice la palabra, porque en ti dice el profeta, ha confiado. Es momento que usted y yo sigamos confiando en Él. Que la gracia y la paz de nuestro Dios sea en el corazón de cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Que este mensaje haya llegado al corazón de cada uno de ustedes. Y si en algún momento usted se ha alejado de Dios y ha venido juicio a su vida de parte de Dios, pero quizá no es para exterminar y para matar,
Porque recuerde lo que dice Lamentaciones capítulo 3, verso 23. Por la misericordia de Dios no hemos sido destruidos.